Buenas tardes, aquí estamos con Bernardo Martínez González. Él es Project Manager de Capital Natural, en donde está el proyecto Distrito Valle del Campestre, y nos va a platicar más acerca de este proyecto en esta entrevista. Empezamos con las preguntas. ¿Pudieras compartirnos una experiencia de vida que considere o que ha impactado en gran medida en lo que es y hace hoy? Pues despuesito de que yo me gradué me fui a trabajar con una empresa, me contrataron y estuve viviendo en diferentes partes de México y también tuve oportunidad de estar en España trabajando. Y ahí pues como me movía mucho de ciudad y era una vida como muy, pues no muy estable y de periodos cortos. Entonces pues ahí aprendí mucho, por ejemplo, a andar a pie, a utilizar transporte público, ese tipo de cosas que pues antes, habiendo crecido y vivido todo lo que había sido antes mi vida en Monterrey, en donde pues dependes mucho del carro, fui en donde aquí me entendí las bondades y los beneficios de poder utilizar medios de transporte alternos, y que pues va muy de la mano a lo que buscamos hacer en el distrito Valle del Campestre. Muy bien, platícanos acerca de lo que hacen en la empresa y en el proyecto. Pues Capital Natural es un fondo de inversión que se dedica a hacer proyectos inmobiliarios. Uno de los proyectos más importantes que estamos haciendo es el desarrollo de Arboleda y también el Distrito Valle del Campestre. El Distrito Valle del Campestre es un proyecto impulsado por la comunidad. Tiene más de 4 años ya que se ha estado trabajando con distintos grupos de interés como el gobierno, escuelas, dueños de propiedad, corporativos, ONGs, expertos nacionales e internacionales en movilidad, accesibilidad y paisajismo, en donde buscamos pues mejorar el entorno en donde se encuentra nuestros desarrollos a través de la creación de este distrito que si lo vemos como un zoom out, aquí en la zona pues hay todo esto que les platicaba, ¿no? O sea, hay comercios, hay oficinas, hay casas unifamiliares, edificios de departamentos, escuelas, parques, áreas verdes y demás. Entonces, pues está todo conjugado bastante bien para poder generar este distrito, ¿no? Perfecto. ¿Y podrías explicarnos en pocas palabras qué consideras que es la innovación, tanto en general como en el proyecto? Para mí la innovación es pues estar siempre como un paso adelante, ¿no? O sea, estar buscando qué es lo siguiente que va a necesitar la sociedad o la comunidad y empezar pues buscar la mejor solución para implementarlo lo antes posible y poder empezar a tener estos beneficios. Yo creo que el proyecto del Distrito Valle del Campestre es un proyecto muy innovador porque, como te decía, aquí Monterrey es una ciudad que está muy enfocada a los carros, muy enfocada a un carro por una persona, lo que ha generado pues grandes congestiones de vehículos, contaminación y demás cuestiones con las que estamos pues ahorita sufriendo y batallando un poquito. Entonces yo creo que el proyecto del Distrito Valle del Campestre es innovador porque pues trae todas estas ideas por ejemplo, traemos consultores que vienen de Europa, de Estados Unidos, que traen ideas pues muy distintas a lo que estamos acostumbrados aquí, que las hemos estado implementando y que nos ha ido bien haciendo. Perfecto. La siguiente pregunta era qué diferencia del resto de las empresas que se dedican a lo mismo. Creo que es algo de lo que acabas de mencionar. No sé si quisieras agregar algo de lo que hace que sean diferentes. Yo creo que el principal diferenciador de Capital Natural es la importancia que le da al entorno. O sea, los desarrollos que nosotros hacemos, a diferencia de algunos otros que se hacen aquí, pues normalmente lo que llegas y haces es, tienes un terreno que lo desarrollas, construyes ahí un proyecto, le pones una barda en los cuatro, o la cantidad pues el perímetro que tenga el proyecto y como que se genera una desconexión, ¿no? O sea, eh, todos nos podremos a lo mejor acordar de Monterrey de antes, en donde todas las casas eran abiertas, en donde todas las casas tenían un pórtico, en donde había mucha comunidad. Y pues con el paso del tiempo empieza a incrementar la inseguridad y todo esto, y lo que empezamos a ver es que estas casas con pórticos empiezan a convertirse en bardas, se empiezan a cerrar y se empieza a desconectar la comunidad, ¿no? O sea, ahorita ya es muy raro conocer a tu vecino, saber quién vive cerca de ti o esto, porque ya no existe esa relación de comunidad, se ha ido perdiendo y yo creo que Capital Natural está haciendo todo lo contrario, ¿no? Está buscando volver a generar esta comunidad, este sentimiento de conocer a las personas con las que estás, de entender la ciudad en donde estás y el entorno en el que pues estás coexistiendo. ¿Qué consideras que fue lo que originó esta innovación? Yo creo que es la necesidad, ¿no? O sea, poco a poco nos vamos dando cuenta que los
seguir pensando como se pensaba hace 20 o 30 años, pues como va cambiando el mundo ahorita ya no aplica. Ya, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues, ¿qué sucedía? La gente vivía en casas grandes, que tenían patios grandes, tenían muchos espacios, que el cuarto de tele, el cuarto de no sé qué, la sala, esto y el otro, y ahorita pues ya estamos pues yéndonos a vivir hacia un modo de vida vertical, como sucede en grandes ciudades de otras partes del mundo, y pues es esta misma necesidad de que ya en un espacio tan pequeño como lo es un departamento, pues ya no puedes hacer tu vida, ¿no? Tienes que empezar a buscar salir, empezar a hacer vida en la calle y empezar a ya depender un poquito menos de tu espacio privado y empezar a buscar más el espacio público. ¿Y por qué se enfocaron en este tema y cuál fue su principal motivación para empezar el proyecto? Pues yo creo que es un proyecto importante, o sea, como te decía, el tema del tráfico ya se estaba convirtiendo en algo pues muy caótico aquí en la ciudad, o sea, haces muchas horas, pierdes mucho tiempo de tu vida en trayectos, disminuye tu calidad de vida, llegas cansado a trabajar porque estuviste 2 horas manejando, regresas a tu casa cansado porque estuviste 2 horas otra vez manejando de regreso, entonces eh, el interés de Capital Natural, aparte, pues todo esto del generar comunidad y generar, coexistir con el entorno que ya existe y no llegar y afectar a los vecinos que ya estaban en la zona, este, pues fue lo que empezó a generar ese interés en hacer opciones de conectividad, de accesibilidad, de fomentar la peatonalidad, el uso de transportes no motorizados, pues también como de cierta forma poder asegurar que nuestros proyectos que estamos desarrollando pues también sean atractivos, ¿no? A nadie le va a interesar venir a comprar un departamento, venir a comer en un restaurante o a comprar en una tienda si te tardas 1 hora en cruzar una calle que mide menos de 1 kilómetro, ¿no? Que es, por ejemplo, algo que sucede en la Ciudad de México o algo así. Entonces, ahorita que estamos todavía a buen tiempo de, pues, no llegar a un extremo tan caótico como este, pues más vale solucionarlo y empezarlo a mejorar, ¿no? Muy bien. ¿Y quiénes son los involucrados y cómo crearon esta nueva idea? Aquí los involucrados principales son un grupo de dueños de propiedad, así como corporativos, por ejemplo, asociados del Distrito Valle del Campestre son empresas como Cemex, Vitro, Villacero, Quimco, desarrollos como Croma Levana, Punto Central, Arboleda, también hay pues colegios, el Colegio Inglés, el Irlandés, el SECBAC, el Necali, el San Roberto, que están aquí en la zona, el Club Campestre, las Torres Ecus también. Entonces, es toda esta gente que está aquí en la zona y que ya se dio cuenta que pues si no se hacía algo al respecto, porque pues todo el mundo desarrolla de su límite de propiedad hacia adentro, pero pues nadie cuida muy bien la calle, ¿no? Las ciudades crecen tanto ahorita que ya el municipio o el gobierno pues es muy difícil que lleve el ritmo y se pueda generar este tipo de proyectos de calidad pues mundial, ¿no? Proyectos de clase mundial como los que estamos haciendo nosotros. Eh, entonces, pues es eso, ¿no? O sea, es esta gente que está interesada en mejorar el entorno, mejorar la calidad de vida de la gente que va a venir a sus desarrollos a trabajar o a vivir o a consumir pues buscar generar una mejor ciudad. Estamos en el corazón de San Pedro, el corazón de este otro nuevo distrito financiero y comercial y ejecutivo que hay en Monterrey, en el municipio más rico de Latinoamérica. Entonces, pues tenemos que reflejar eso, ¿no? Entonces no podemos tener calles llenas de baches, banquetas sin áreas verdes y demás, cuando presumimos ser pues el mejor municipio de San Pedro y el mejor municipio, el ejemplo de México. Sí, pues no hacemos referencia a eso, ¿no? ¿Y cómo ha sido el proceso y cuánto tiempo tardarán en desarrollarlo? Ha sido un proceso difícil, o sea, pese a lo que yo creía cuando empecé en este proyecto, que pues iba a ser muy fácil trabajar con dueños de propiedad y con corporativos, con estas capacidades económicas de llevar a cabo este tipo de proyectos, y por otro lado con el municipio, que pues bueno, después cuando estás trabajando en el espacio público y que al final de cuentas es un área que es pues de la comunidad, hay mucho miedo y mucha resistencia al cambio, ¿no? Entonces, pues siempre hay gente que no va a creer en el proyecto, que no va a confiar en él, gente que no lo entiende del todo pues opina erróneamente de lo que se está haciendo, gente mal informada o también a lo mejor mal intencionada, como no se entiende muy bien por qué gente de la iniciativa privada va a estar interesada en invertir en el espacio público sin obtener algún tipo de beneficio o algo así,
que no es el caso. O sea, el beneficio que va a haber aquí es pues mejorar la conectividad, mejorar la accesibilidad, mejorar que la gente entre y salga de tu desarrollo. Ese es el beneficio que están buscando los desarrolladores de esta zona. No están buscando poder construir más metros o poder traer más oficinas o tener más densidad ni nada así, ¿no? O sea, todo lo que se está haciendo es a través de donativos. Eh, Somos una AC que hemos recolectado cerca de 80 millones de pesos y se han invertido en el municipio esta misma cantidad de dinero. Este, entonces, pues eso es, ¿no? El miedo al cambio, el miedo a entender, el miedo a lo mejor cambiarnos ese chip que muchas traemos de, pues no dependo de mi carro para poderme mover, siempre hace calor, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, un dato curioso es que si una zona está bien arbolada, pues la sensación térmica puede llegar a bajar entre 10 y 15 grados centígrados. Nosotros aquí en el proyecto del Distrito Valle del Campestre hemos, a la fecha que tenemos dos intervenciones ya concluidas, se han plantado cerca de 200 árboles, ¿no? Entonces, árboles de gran talla, árboles que tienen diámetros de 8, 9 o 10 pulgadas y pues es una reforestación urbana que se está haciendo a diferencia de sí hay muchas organizaciones de reforestación que está excelente el trabajo que hacen, pero pues ellos reforestan en las montañas o en las afueras de la ciudad y no en el corazón de la ciudad, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros. Ya, qué interesante. Y también nos pudieras comentar la misión y visión de la empresa y cómo este proyecto del Distrito Valle del Campestre está relacionado a lograr lo mismo. Capital Natural es una empresa que busca crear lugares extraordinarios. Ese es el lema con el que nosotros nos movemos. Buscamos generar más allá de un desarrollo una comunidad, ¿no? Buscamos hacer estos centros urbanos, town centers que estén, pues aquí todo se complementen, donde tengas de todo, en donde las distancias se empiezan a reducir, no tengas que vivir en un lugar, trabajar en otro lugar, divertirte en otro lugar, sino tener todo en el mismo espacio, ¿no? Entonces, también somos una empresa que en nuestros desarrollos buscamos que haya mucho, pues como un contacto y una relación bastante pues fuerte entre la arquitectura, la naturaleza y el humano, ¿no? Creamos espacios que son muy humanos, a escala muy humana, proyectos que están muy en contacto con la naturaleza, buscamos que siempre haya muchos árboles, muchas áreas verdes, muchos espacios abiertos, mucha iluminación natural, sistemas pasivos y demás, ¿no? Entonces yo creo que la visión la implementamos bastante bien en los proyectos que estamos haciendo y en cómo lo hacemos con el Distrito Valle del Campestre, pues esta búsqueda de tener más árboles, más plantas, retomar el ecosistema nativo que hay aquí, que muchas veces por cuestiones de diseño o así nos vamos a buscar plantas tropicales o plantas que no son de este tipo de clima y pues al hacer esto nos olvidamos de la relación que hay entre la fauna y la flora, entonces pues es eso, ¿no? Ok. ¿Y cuál es el impacto que creen que tendrán en la sociedad al finalizar este proyecto? Pues yo el impacto creo que es muy importante y ahorita de hecho se puede llegar a sentir, o sea, antes la calle Roble era una vialidad completamente de paso y ahorita ya es una vialidad con un destino, ¿no? O sea, es bien interesante uno de los premios que ganamos en la Bienal de Arquitectura por el proyecto que se ejecutó en la calle Roble, que pues al final de cuentas es una banqueta, ganamos en la categoría de mejor mobiliario urbano, parques y plazas, entonces pues está bastante padre que un proyecto que es una banqueta sea considerado una plaza, ¿no? Eso es un poquito una de las ideas que nosotros tenemos, rescatar el espacio público y que la gente lo pueda disfrutar, ¿no? O sea, antes no veías a una sola persona caminando en Roble y ahorita puedes ver a mamás con carriolas, puedes ver a personas haciendo ejercicio, puedes ver personas paseando sus mascotas, porque cambia mucho la sensación que hay, ¿no? Cuando hay un buen diseño, cuando hay una buena ejecución y cuando el espacio pues se percibe de alguna otra manera, es increíble, ¿no? A mí un ejemplo que me gusta mucho es aquí al principio de la calle Roble, pegado a Gómez Morín, hay una subestación de CFE y esta subestación está muy remetida, entonces quedaba como una especie de espacio completamente muerto donde no había nada, de aproximadamente unos 8 o 10 metros de profundidad, y nosotros ahí hicimos una intervención, una plaza donde se puso mobiliario urbano, se llenó de árboles, distintos elementos de paisaje, vamos a pintar también un mural. Entonces, pues cómo se rescata el espacio público, hay una parada de camión ahí, antes pues estaba siempre sucio, estaba siempre la gente dispersa, estaba todo grafiteado y llegamos nosotros, hicimos esta intervención y pues ya tiene
un par de meses que está en funcionamiento y pues es increíble porque no hay ni una banca grafiteada o ya no están los muros grafiteados, porque la gente pues llega a un lugar que lo aprecia, lo ve con un buen diseño, lo ve con una buena intención, lo aprecia, se adueña y lo mantiene, ¿no? Entonces, muchas veces el espacio público lo vemos como pues eso público y que es responsabilidad de alguien más mantenerlo, responsabilidad del gobierno, responsabilidad del directo que está enfrente o del que es su frente. Y pues ahorita estamos viendo cómo está cambiando eso y cómo la gente está aprovechando estos espacios y está saliendo de sus casas y se está recreando y se está divirtiendo y está haciendo una vida ya en la calle, ¿no? En el espacio público. Bueno, ahorita mencionas a estas personas, pero de todas maneras te preguntamos, ¿quiénes serán los más beneficiados al terminar esta nueva ciudad sustentable? Pues nosotros mismos, ¿no? O sea, a la hora que tengamos estas ciudades eh, más modernas, más humanas, ¿no? Porque también las mismas tendencias de la arquitectura y del desarrollo y de todo esto nos fue creando ciudades pues muy enfocadas al carro, muy enfocadas a desconectarse, a tener bardas, a tener todos estos elementos que te van impidiendo y ahorita que estamos tratando de contrarrestar eso, de hacer espacios abiertos, espacios comunes, espacios públicos de calidad, pues nosotros mismos somos los mejores, los más beneficiados, ¿no? O sea, cuando podamos disfrutar de estos espacios, cuando puedas ir caminando de un lugar a otro sin tener que depender de tu carro, cuando podamos tener un buen transporte público, pues vamos a entender, vamos a tener pues ese beneficio, ¿no? Es como, pues no sé, nadie se sube un camión en Monterrey, pero alguien va a París de vacaciones y se suben feliz al camión, o se suben feliz al metro, ¿no? Entonces, cuando nosotros podamos tener esto acá en Monterrey, un transporte público de calidad, una infraestructura también de calidad para poder caminar, para poder andar en bicicleta, pues es cuando lo vamos a disfrutar más nosotros mismos. Ok, y para usted, ¿qué cualidades tiene un mundo mejor? Pues yo creo que el mundo como están las cosas tiene que ser inclusivo, tiene que ser tolerante, tiene que ser muy abierto. Yo creo que un mundo ya de gente cuadrada o de gente cerrada o de gente muy arraigada al pasado, eh, pues ya no va, ¿no? Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención también estamos regresando a lo que había antes, ¿no? O sea, estamos regresando a la vida más comunitaria, a la vida más en la calle, a tratar de ya no tener tanto carro, a buscar comer cosas locales, cosas orgánicas, cosas limpias. Entonces, yo siento que el mundo va en una dirección bastante interesante. Estamos ya alejándonos un poquito de tanto consumismo, de tanta globalización y como que queremos regresar a nuestras raíces, a nuestro pasado, en las partes buenas y revivirlo, ¿no? ¿Y cree usted que ya se están llevando a cabo estos esfuerzos para construir el mundo que acaba de describir? ¿Y qué tendría que suceder para lograrlo? Sí, claro, yo creo que ya está sucediendo. Un ejemplo es el Distrito Valle del Campestre, otro ejemplo es Arboleda y pues muchos desarrollos más que están ya empezando a mezclar usos mixtos, que ya están empezando a buscar generar comunidades, a buscar generar estos centros en la ciudad. Hay distintos distritos desarrollándose dentro de Monterrey. Entonces yo sí creo que estamos ya en busca de llegar a ese mundo ideal que pues todos queremos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante cómo todo este proyecto ha sido un ejemplo y me imagino que se está replicando en otras zonas y espero que así siga. Gracias por tu tiempo. Así es, de nada. Y bueno, pues esto es para la clase de gobierno corporativo y ética. Gracias.